Hola, en este video vamos a hablar acerca de la amenorrea, específicamente vamos a hablar de la amenorrea primaria. El objetivo de esta presentación es conocer la definición de esta afección, su clasificación y principales causas, así como su abordaje diagnóstico, que se podría decir es la parte más importante de este tema. Entonces, para comenzar, primero es importante saber que la amenorrea no es un diagnóstico, es un signo que se presenta secundario a alguna alteración en el organismo. La amenorrea se va a definir como la ausencia de flujo menstrual que puede ser fisiológica si no está asociada a alguna enfermedad, como por ejemplo en el caso del embarazo, durante la lactancia, previo a la pubertad o posterior a la menopausia. Y también puede ser patológica si se encuentra asociada a alguna alteración en el organismo de la mujer. Las amenorreas de tipo patológica se pueden a su vez clasificar, según su causa, por su origen anatómico u hormonal. Las de origen anatómico son aquellas en las que principalmente existen obstrucciones que impiden la salida del flujo menstrual, mientras que las de origen hormonal se caracterizan por presentar alteraciones en el eje hormonal femenino o en los receptores de estas u otras hormonas. También pueden clasificarse en congénitas si provienen de fallas en el desarrollo prenatal o en amenorreas patológicas adquiridas. La clasificación más utilizada en la clínica se basa en si la paciente ha tenido o no un antecedente de menarca. En esta clasificación se incluyen amenorreas tanto fisiológicas como patológicas. Si la paciente no tiene antecedente de menarca, la amenorrea va a ser de tipo primaria. En caso contrario, si la paciente tiene antecedente de menarca, la amenorrea se va a considerar de tipo secundaria. Ahora, la amenorrea primaria se define como la ausencia de flujo menstrual sin antecedente de menarca en pacientes con alrededor de 13 años de edad sin evidencia de caracteres sexuales secundarios o pacientes con alrededor de 15 años de edad con presencia de caracteres sexuales secundarios. La amenorrea secundaria se define como la ausencia de flujo menstrual con antecedente de menarca en un periodo igual o mayor a 3 meses o 3 ciclos o periodos menstruales en mujeres con ciclos regulares o en un periodo de 6 meses o más en mujeres que son irregulares, que cuentan con ciclos menstruales irregulares. Entonces, como ya habíamos comentado previamente, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la amenorrea primaria y quedamos que la amenorrea primaria es aquella que se presenta previo al primer ciclo menstrual de la mujer, es decir, de la menarca. Su evaluación principalmente debe realizarse ante la ausencia de telarca o caracteres sexuales secundarios en mujeres que rondan los 13 años de edad o en pacientes que ya han cumplido los 15 años y presentan un desarrollo sexual normal y que a pesar de ello no han tenido su primer ciclo menstrual. Ahora, las principales causas de amenorrea primaria las podemos dividir en grupos, dependiendo del tipo de afección o patología que esté generando este signo clínico en la mujer. En primer lugar, tenemos los hipogonadismos tanto del tipo hipogonadotrópico como del tipo hipergonadotrópico, que básicamente son alteraciones en la estructura y o funcionamiento gonadal, o sea, a nivel ovárico, y estas alteraciones pueden tener su origen ahí mismo en la gónada, en el ovario o en los centros cerebrales superiores. En un momento más vamos a hacer la diferencia y vamos a explicar cada uno de estos grupos patológicos. Y aparte de estos, también tenemos situaciones en las que de origen las gónadas se van a encontrar en un estado normal en cuanto a su funcionamiento, que son los llamados eugonadismos, que pueden originarse por diversas entidades patológicas. Vamos a ir revisando cada uno de estos conceptos y las principales causas que se engloban dentro de estos grupos. Y en primer lugar, vamos a hablar acerca del hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Qué significa esto? Hipogonadismo hace referencia a que el funcionamiento ovárico está disminuido, abolido o ausente. Hay que recordar que la función principal de las gónadas u ovarios es la de producir hormonas sexuales. Ahora, el término hipergonadotrópico hace referencia a la presencia de concentraciones séricas elevadas de gonadotropinas, es decir, FSH y LH. ¿Y por qué sucede esto? Porque el ovario no lleva a cabo su función de producir esteroides sexuales y el mecanismo de retroalimentación o feedback negativo que estos ejercen sobre los centros cerebrales superiores, no se produce, por lo que hay una liberación continua de gonadotropinas intentando hacer responder a las gónadas.
Como podrán darse cuenta, esta categoría de trastornos implica una disfunción o alteración primario o de origen dentro del ovario. La falla se encuentra aquí, a este nivel, en el ovario, lo que altera todo el eje hormonal y también su funcionamiento. La razón por la cual se origina esta falla ovárica primaria puede deberse a diversas entidades patológicas y las más importantes por su frecuencia son el síndrome de Turner, el síndrome de Swyer y la insuficiencia ovárica prematura. Vamos a hablar un poquito sobre los síndromes genéticos que aquí se van a ir presentando en los diversos grupos para tener una leve idea de lo que los caracteriza, solamente como una generalidad y más que nada como un extra, ya que no es el objetivo de esta clase describir cada una de las patologías que generan amenorrea, sino más bien comprender la amenorrea como signo y su abordaje para llegar a un diagnóstico en caso de encontrarnos con una paciente que esté cursando con esta afección. Entonces, el primer síndrome que vamos a revisar es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un trastorno cromosómico asociado a una ausencia parcial o completa de un cromosoma X. Los hallazgos clínicos son heterogéneos y las anomalías físicas típicas con frecuencia no son tan severas y en algunos casos pueden estar ausentes. Es un cuadro muy heterogéneo. La tríada característica de este síndrome o con lo que se suele identificar es justamente pues la amenorrea primaria, secundaria a la insuficiencia ovárica que presentan estas pacientes, la esterilidad y el infantilismo sexual o ausencia de caracteres sexuales secundarios también como consecuencia de esta insuficiencia ovárica. Pues no están produciendo hormonas sexuales que estimulen a los órganos sexuales accesorios y por lo tanto pues no hay un desarrollo sexual normal. En todos los casos de síndrome de Turner vamos a encontrar una estatura baja y otras manifestaciones viscerales que son menos comunes, pero que sí hay que tener en cuenta al momento del diagnóstico porque pues deben ser objeto de seguimiento en la edad adulta. Algunos ejemplos de estas manifestaciones son la implantación baja del cabello, el cuello alado o pterygium coli, también llamado. También ellas suelen cursar con hipotiroidismo, alteraciones cardíacas como la aorta bivalva y la más importante por su frecuencia, la coartación aórtica. En las mamas suelen estar poco desarrolladas, con areolas separadas y también suelen cursar con disgenesia gonadal, que son ovarios rudimentarios que cursan con insuficiencia ovárica de gravedad variable según la alteración cromosómica y también suelen tener alteraciones óseas como la presencia de metatarsianos acortados. El siguiente síndrome que vamos a revisar rápidamente es el síndrome de Swyer. Esta entidad es también conocida como disgenesia gonadal completa o disgenesia gonadal pura, ya que no tiene malformaciones asociadas ni tampoco alteraciones en la talla, como lo vimos en el síndrome de Turner. Son diagnósticos diferenciales. Entonces, esta es una diferencia. Y su cariotipo, como pueden ver en la imagen, es 46XY, o sea, genotípicamente es un hombre y el cariotipo es normal. Es un trastorno del desarrollo sexual asociado a anomalías en el desarrollo gonadal que resulta en la presencia de genitales externos e internos femeninos a pesar de un cariotipo 46XY. Característicamente su útero va a ser pequeño e igual que en el Turner hay una presencia de alteraciones ováricas. El problema que existe en este síndrome es que el cromosoma Y de este hombre genotípicamente no se expresa adecuadamente. Por lo tanto, va a funcionar como un cariotipo 45X0, o sea, como un Turner. Es como un Turner, pero sin todas las malformaciones asociadas a ese síndrome. Aquí lo único que se presenta es la disgenesia gonadal y lo importante que hay que tomar en cuenta en estos pacientes es que tienen un riesgo muy elevado de presentar cáncer de ovario y el más habitual es el gonadoblastoma. Y eso sería como lo más importante en cuanto al síndrome de Swyer o la disgenesia gonadal pura. Y pues la insuficiencia ovárica prematura no es necesariamente un síndrome genético, se le llama así a la condición que se genera cuando los ovarios de una mujer dejan de funcionar en forma normal antes de cumplir 40 o 50 años, que es cuando ocurre la menopausia, y esta insuficiencia ovárica se considera pues normal cuando llega a ser a los 50 años.
y pues es por agotamiento de los folículos. Aquí se da de forma prematura y se desconoce su causa exacta. Se cree que pues puede ser por trastornos genéticos del sistema inmune, trastornos metabólicos, tratamientos agresivos para el organismo como la quimioterapia, la radioterapia, enfermedades metabólicas o consumo de sustancias tóxicas, entre otras posibles causas, y pues el cuadro clínico en las mujeres suele presentarse parecido a lo que presenta una paciente que está en la perimenopausia, o sea, síntomas vasomotores como los sofocos, la irritabilidad, las sudoraciones o diaforesis nocturna y todos esos síntomas que suelen darle a las mujeres en el periodo de la perimenopausia. Ahora vamos a hablar sobre el hipogonadismo hipogonadotrópico. El término hipogonadismo hipogonadotrópico implica, al igual que en el caso anterior, un grado de disfunción ovárica, pero la diferencia radica en que en este caso la anomalía primaria se encuentra en el eje hipotálamo-hipófisis. Como consecuencia de este daño primario sobre los centros cerebrales superiores, las concentraciones séricas de gonadotropinas van a estar disminuidas y como consecuencia de esta disminución de gonadotropinas habrá una estimulación pobre o insuficiente para los ovarios, lo que ocasiona pues una alteración del desarrollo folicular y todo lo que ya hemos visto. Y pues en términos generales aquí las concentraciones de LH y FSH van a estar bajas, pero todavía detectables, aunque sí pudieran llegar a ser indetectables en pacientes con ausencia completa de estimulación hipotalámica, como ocurre en algunas formas hereditarias de anomalías hipotalámicas. Entonces, lo importante de estas alteraciones es que el problema primario se va a encontrar a nivel de los centros cerebrales superiores. Como en la diapositiva anterior, pues los ejemplos colocados aquí de manera general en los recuadros morados. Me gustaría hacer mención de una enfermedad hipotalámica hereditaria que es bueno conocer para tenerla como dato, y es el llamado síndrome de Kallmann. Y pues así en resumidas cuentas, el síndrome de Kallmann es una enfermedad genética del desarrollo que se caracteriza por la asociación de hipogonadismo hipogonadotrópico congénito por déficit de la hormona liberadora de gonadotropina, anosmia o hiposmia por hipoplasia o aplasia de los bulbos olfatorios, que está causado por un defecto en el desarrollo del sistema olfatorio y por la migración embrionaria interrumpida de las neuronas que sintetizan la hormona liberadora de gonadotropina desde el epitelio olfatorio hacia la región hipotalámica del cerebro, por lo cual pues no habrá estímulo sobre las células gonadotrópicas de la adenohipófisis y por lo tanto no habrá estímulo sobre la corteza ovárica, la cual quedará sin estímulo sobre sus folículos, los cuales pues no producirán hormonas sexuales con sus consecuentes manifestaciones clínicas, como lo es pues la amenorrea y el fallo en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y pues eso es lo importante en relación a los hipogonadismos hipogonadotrópicos, y ahora vamos a pasar a ver lo que son los eugonadismos. El eugonadismo es la condición en la cual se presenta amenorrea sin presencia de alteraciones ováricas o gonadales. Se caracteriza por presentar alteraciones en estructuras genitales como en algunos trastornos de origen anatómico o por falla del sistema de retroalimentación positiva del eje hipotálamo-hipófisis gónada. Es decir, que por alguna razón no hay respuesta a un umbral estrogénico y dicha respuesta es necesaria para producir los picos de gonadotropinas necesarios para la ovulación. Entonces, aquí algunos ejemplos van a ser problemas de origen anovulatorio, pero con presencia de hormonas sexuales porque las gónadas se encuentran en buen estado. También dentro de este grupo están alteraciones relacionadas con la insensibilidad parcial o total a andrógenos y enfermedades relacionadas con otras hormonas que no intervienen directamente en el eje hormonal. Las principales causas son el síndrome de Rokitansky, que ahorita vamos a revisar rápidamente, los anatómicos que obstruyen la salida del flujo menstrual como el tabique vaginal o el himen imperforado, pues no hay nada que explicar de esto, el nombre lo dice todo. El síndrome de ovario poliquístico, que será motivo de otra clase aparte que hable específicamente de eso. El síndrome de Morris, que también vamos a revisar, que es el SIA, y algunos otros trastornos más bien relacionados con otras hormonas como la hiperplasia suprarrenal congénita, el hipotiroidismo y la enfermedad de Cushing, que son como las causas más comunes que no tienen que ver con el eje hormonal femenino directamente, sino que
involucran a otras hormonas. Y ahora sí, pues vamos a hablar un poquito sobre los síndromes. Primero vamos a hablar sobre el síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky es un conjunto de anomalías en los conductos müllerianos que se caracteriza por tener aplasia congénita de útero y los 2/3 superiores de la vagina en mujeres que son fenotípicamente normales. Es una anomalía congénita que surge como consecuencia de una alteración en el desarrollo embrionario, y lo que sucede en estos fetos es que entre la semana 4 y 12 del desarrollo embrionario se produce una alteración del desarrollo mülleriano, por lo que las estructuras que derivan de los conductos de Müller, como la vagina, el útero, las trompas y el aparato urinario, pues no se forman de manera adecuada. En cambio, pues aquí los ovarios, como no derivan de esa estructura, van a ser perfectamente normales, tanto en estructura como en función. El principal síntoma que manifiestan estas mujeres justamente pues es la amenorrea de tipo primaria. Estas mujeres van a tener un desarrollo sexual normal. El ovario está normal, produce las hormonas sexuales y al llegar la pubertad ocurre la ovulación mensualmente y maduran de igual forma que las mujeres que no tienen este síndrome. Aquí pues la alteración es más bien que hay un útero y una vagina mal formada, y esto es lo que genera pues la amenorrea primaria. Y pues ahora vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Morris, que es un trastorno del desarrollo sexual que se da por la presencia, que se da con presencia de genitales externos femeninos, genitales ambiguos o pues defectos variables de la virilización en un individuo que genotípicamente es un hombre, pero pues con una capacidad de respuesta ausente o parcial a los niveles de andrógenos propios para su edad. De hecho, este síndrome también es conocido como síndrome de insensibilidad a andrógenos o SIA. Y en resumen, pues la persona nace con un sexo genético masculino, pero su desarrollo y apariencia física son de una mujer. Por esta razón también se dice que el síndrome de Morris es un tipo de pseudohermafroditismo masculino. Como estas personas tienen caracteres sexuales femeninos, pues se les considera mujeres, pero no tienen útero ni ovarios, y descubren que padecen esta alteración genética por la ausencia de menstruación al llegar la pubertad. Evidentemente, como consecuencia de esto, pues estas mujeres van a ser estériles. La causa del síndrome de Morris es una mutación genética localizada en el cromosoma sexual X que afecta al gen del receptor de andrógenos, y como consecuencia las hormonas sexuales masculinas no pueden llevar a cabo su función. Las mujeres con el síndrome de Morris tienen unos niveles de testosterona en sangre similares a los de un hombre, pero su cuerpo no es capaz de absorberla y pues como consecuencia hay un desarrollo sexual femenino. Ok, entonces ahora vamos a continuar con lo que es el algoritmo diagnóstico. Con base en todo lo que ya hemos estado revisando sobre las clasificaciones y grupos de enfermedades que pueden ocasionar amenorrea primaria, vamos a ir armando nuestro algoritmo diagnóstico. Primero tendríamos típicamente, pues en las amenorreas primarias, una paciente que generalmente va a ser una adolescente con amenorrea sin antecedente previo de menarca, pero ya en edad de que se presente su periodo menstrual. Entonces, lo primero, como siempre, es realizar la historia clínica completa para detectar antecedentes de importancia y una exploración física. Durante la exploración física, lo que vamos a realizar es una búsqueda dirigida de si se encuentran o no presentes los caracteres sexuales secundarios, o sea, presencia de telarca, vello púbico. Y una vez realizada la exploración física, debemos respondernos la pregunta de si la paciente presenta o no caracteres sexuales secundarios. Si la respuesta es no, entonces aquí podemos ir pensando o sospechando de que hay algo en el organismo de la paciente que no está respondiendo a hormonas sexuales, alguna falla ovárica o afección en algún nivel del eje. Entonces aquí podemos ya más bien pensar en un hipogonadismo, porque los tejidos y órganos sexuales accesorios no están respondiendo al estímulo de las hormonas sexuales. ¿Por qué razón? Aún no lo sabemos, tendríamos que seguir buscando para encontrar la causa exacta.
Ahora, si la paciente sí tiene caracteres sexuales secundarios, entonces aquí podemos intuir que de hecho las hormonas sexuales se están produciendo y que los órganos sexuales están respondiendo al estímulo de estas. Entonces aquí estaríamos más bien orientándonos a causas del grupo de los eugonadismos. Ok, aquí nos hemos realizado 2 preguntas ante una paciente con amenorrea. Primero que nada, si esta paciente tiene antecedente de haber presentado su menarca. De este modo ya clasificamos la amenorrea en tipo primaria, suponiendo de que la paciente no ha tenido su menarca, pero ya está en edad de presentarla. La segunda pregunta que nos hemos hecho es si durante la exploración física hay evidencia de caracteres sexuales secundarios, lo que nos orienta si la causa pertenece al grupo de patologías relacionadas con el hipogonadismo, cuando no hay respuesta por parte de los tejidos a las hormonas sexuales por alguna razón, es decir, no tenemos evidencia de caracteres sexuales secundarios, o si de hecho la paciente sí presenta caracteres sexuales secundarios, y más bien tendríamos que orientarnos a las causas agrupadas dentro de las patologías agrupadas en los eugonadismos, valga la redundancia. Yo espero que hasta aquí todo vaya bien. Esta es la parte más importante, es la parte con la cual llegamos al diagnóstico. Y ahora vamos a explorar primero las causas agrupadas dentro de los hipogonadismos. En caso de que la paciente no presente evidencia de caracteres sexuales secundarios, habíamos dicho que dentro de las causas más comunes de amenorrea primaria hay 2 tipos de hipogonadismo, el hipogonadotrópico y el hipergonadotrópico, dependiendo de si las concentraciones séricas de gonadotropinas están altas o bajas. Entonces, por lógica, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería pedir niveles de gonadotropinas en sangre, y estas las vamos a encontrar altas o bajas. Si se encuentran bajas, estaremos ante un hipogonadismo hipogonadotrópico, y si se encuentran altas, estaremos ante un hipogonadismo hipergonadotrópico. Y ahora, ¿qué significa que estemos ante un hipogonadismo hipogonadotrópico? Significa que la alteración aquí está en los centros cerebrales superiores, no en las gónadas. No hay producción de gonadotropinas o de hormona liberadora de gonadotropinas, y por lo tanto no hay estímulo en los folículos ováricos, y al no haber estímulo en los folículos ováricos, pues no hay producción de hormonas sexuales que estimulen los órganos sexuales. Entonces aquí ya nos orientaríamos más a buscar algo de origen central, alguna alteración a nivel hipotalámico o hipofisiario. Para eso pues también tendremos la clínica de la paciente y sus antecedentes, que nos pueden más o menos orientar a cuál sería el siguiente paso para poder encontrar la causa específica y tratarla. Ahora, pues aquí se hacen estudios más específicos, una resonancia magnética, lo que se considere, y para llegar a un diagnóstico específico. Estas son las enfermedades más raras, ¿no? Las que tienen un origen central. Y ahora, siguiendo con el algoritmo, en caso de que las gonadotropinas se encuentren altas, estaríamos hablando aquí de un daño localizado a nivel gonadal, porque al no producir el ovario las hormonas sexuales, no hay hormonas sexuales que mantengan el feedback negativo, entonces pues las gonadotropinas van a estar secretándose y secretándose cada vez más, al no obtener pues la respuesta que se está buscando en las gónadas o los ovarios, que es pues la de producir hormonas sexuales. Entonces aquí, como vimos en diapositivas previas, de las causas comunes de hipogonadismo hipergonadotrópico son algunas enfermedades secundarias a alteraciones cromosómicas que cursan con disgenesia gonadal, por lo que podríamos solicitar un cariotipo para buscar patologías específicas o algún tipo de mosaicismo. Y pues vimos que de las más comunes tenemos el Turner, el síndrome de Swyer y la insuficiencia ovárica prematura como tal, cuando el cariotipo es normal. Ok, espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, en caso de los eugonadismos, dijimos que son aquellas enfermedades que se agrupan aquí porque son entidades en las cuales se presenta amenorrea sin presencia de alteraciones ováricas o gonadales, ya sea de manera directa o indirecta, y de las causas más comunes son aquellas que tienen un origen de tipo obstructivo, que impiden la salida del flujo menstrual, por lo cual, pues si nosotros ya sospechamos de un eugonadismo, lo más prudente sería pedir estudios de gabinete, como el ultrasonido, o estudios complementarios como algunas otras hormonas, dependiendo de lo que vayamos encontrando en la historia clínica y en la exploración física,
Como vimos que causas comunes de estos tienen que ver con alteraciones hormonales distintas a las directamente involucradas en el eje hipotálamo hipófisis gónada, pues podemos pedir un perfil tiroideo, niveles de prolactina y andrógenos, porque sabemos que el CIA es una causa frecuente de amenorrea y también se pueden detectar por cariotipo. CIA es sinónimo de síndrome de Morris, recuerden. Entonces, dependiendo de la clínica y lo que recabemos durante la exploración física, nos iremos orientando sobre pedir tal o cual estudio. Si pedimos, por ejemplo, un perfil tiroideo, que nosotros sospechemos de alguna alteración tiroidea en la paciente por exploración física, historia clínica, y lo encontramos alterado, pues ya dependiendo de los resultados se hará protocolo diagnóstico de dicha enfermedad y pues se le dará un tratamiento específico. Lo mismo si encontramos prolactinas alteradas o elevadas y niveles de andrógenos compatibles con síndrome de insensibilidad a andrógenos o síndrome de ovario poliquístico, dependiendo. Ahora, en el ultrasonido lo que queremos ver son dos cosas. En primer lugar, si hay alguna alteración anatómica en genitales que impida a la paciente menstruar, o sea, que impida la salida del flujo menstrual. Y en segundo lugar, cómo se encuentra el útero. Si es normal, si es anormal, si al menos se encuentra presente, porque vimos que hay alteraciones cromosómicas en las que no hay útero y es por eso que no se lleva a cabo la menstruación o el útero está mal formado. Entonces, por ejemplo, si encontramos un útero anormal con alteraciones anatómicas o de plano que no esté, lo correspondiente sería solicitar un cariotipo para investigar síndrome de Morris o de Rokitansky, que en ambos podríamos llegar a no encontrar útero. Recuerden que Morris es una persona con genotipo masculino, pero con alteración a nivel del receptor de andrógenos. Entonces, en apariencia son mujeres, pero no tienen útero. Y el Rokitansky se da por alteraciones en el desarrollo mülleriano, con alteraciones en sus derivados. Y bueno, si el ultrasonido nos muestra un útero normal, ya investigaríamos causas obstructivas como el himen imperforado, tabicaciones u otras situaciones similares. En caso de que no encontremos esto, tendríamos que ya seguir el algoritmo diagnóstico de amenorrea secundaria, sospechando en primer lugar pues de un embarazo, ¿no? Pero ese ya es tema de otro video. Y pues eso sería todo en cuanto a lo que es el algoritmo diagnóstico. Yo espero que haya sido de ayuda y que no haya sido demasiado pesado de procesar. Y pues les envío un saludo. Nos vemos la siguiente clase.